Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina también de la Universidad de Atacama, en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, queremos darle la bienvenida a este conversatorio, que está en formato virtual, que es lo que ahora tenemos para entablar conversación y también entablar discusión, ¿cierto? Y en este contexto de pandemia que nos ha quejado en estos tiempos. Bueno, esta actividad ha sido específicamente organizada por el Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, que es un grupo interdisciplinario, ¿cierto? Que tiene como función el activismo, la investigación, ¿cierto? Con respecto a temáticas de inclusión, con una perspectiva de derechos humanos, y también el grupo de diversidad, salud y sociedad, ¿cierto? Que es de la Universidad de Atacama, que también es un grupo que tiene objetivos parecidos. Entonces, en conjunto, nace esta iniciativa que son las 11 de desarrollo inclusivo, que van a ser un ciclo de conversaciones, ¿ya? Y discusiones en formato de 11, por eso el horario también, en donde no solamente vamos a tomar un té como tradicionalmente se hace es tan tradicionalmente chileno, ¿cierto? Vamos a tomar un té, sino que también es una instancia o un horario, ¿cierto? Una comida en la cual la mayoría de las familias, ¿cierto? Podemos sentarnos y comunicarnos y vernos las caras, ¿cierto? Y conversar sobre temas relevantes dado el ajetreo, ¿cierto? O el ritmo de vida tan movido, ¿cierto? Que se da actualmente, ¿cierto? Por lo tanto, es la instancia de reunión no solamente de la familia, sino que también de los amigos, en los cuales... Entonces, por eso hemos querido hacer estas 11 de desarrollo inclusivo en este contexto de pandemia para discutir temáticas sobre diversidad, ¿ya? Y cómo ha quejado, ¿cierto? O se han visto ciertos grupos de la población en el contexto del COVID-19. También nosotros queremos rescatar esto, no solamente para reflexionar ciertas temáticas, sino que también de una manera transversal, basado y horizontal, generar ciertas conversaciones en las cuales bajo una perspectiva del enfoque de derecho y también del desarrollo inclusivo podamos generar estas discusiones. Especialmente en estos grupos, ¿cierto? Que muchas veces han sido, por su condición de diversidad y también su situación que muchas veces han sido excluidos, por cierto, en la sociedad, y eso por lo mismo han sido privados de sus derechos, se están en una situación de vulnerabilidad. Y eso se ha acentuado más aún en este contexto de pandemia. Por lo mismo, y de estos grupos, que vamos a hacer este ciclo, vamos a conversar acerca de las personas migrantes, ¿cierto? Las personas adulto mayor y también la persona mayor, perdón, y también las personas con discapacidad. Este primer conversatorio vamos a entablar discusión y reflexión acerca de la situación de las personas migrantes en tiempos de pandemia COVID-19, y estamos muy contentos porque también los invitados dan cuenta del objetivo y también del espíritu que tenemos como grupos que organizamos esta serie de conversatorios. Sí. Y de ambas universidades, ya que planteamos la necesidad de participación y también de generar estos diálogos horizontales donde podamos discutir con la comunidad, donde la sociedad civil, la academia y también estudiantes que presenten ciertas condiciones
ciertas condiciones, ¿cierto? Especialmente en este caso, estudiantes de algún tipo de nacionalidad, y generar de una forma respetuosa y profunda, en profundidad también, es una conversación de manera descentralizada, ¿ya? Ya que no solamente vamos a incluir a la región metropolitana, sino que también vamos a hacer esta conversación entre regiones, ya especialmente en la región de Atacama y la región metropolitana, que de las dos entidades que estamos organizando. Por lo tanto, tenemos como invitados, ya los vamos a presentar, y agradezco de antemano que participen junto a nosotros, y estamos muy contentos porque tenemos representantes de la comunidad. Le damos la bienvenida a la señora Clara Ruiz, que es parte de la agrupación de residentes bolivianos y bolivianas de la región de Atacama, ¿ya? Y también tenemos en forma remota, está participando por un problema de conexión, que es Jean Odilien Baptiste, ¿cierto? Que es de nacionalidad haitiana y también tiene un rol importante porque es un agente comunitario que trabaja en la comuna de Cerro Navia. Pero también tenemos y les damos la bienvenida a los académicos y académicas de ambas casas de estudio, de la Universidad de Chile y Universidad de Atacama. Tenemos a María Cristina González, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, también muy vinculada a temáticas de migración, y también a los académicos Patricio Bustamante, del Departamento de Tecnología Médica, y Nelson Muñoz, del Departamento de Fonoaudiología, ambos también integrantes del Núcleo de Desarrollo Inclusivo, que organiza esta actividad, y representantes de la sociedad civil, ya que tenemos a Claudia Muñoz, bienvenida, gestora territorial del programa Chile Comparte, que trabajó en esta pandemia fuertemente con personas migrantes, especialmente en los asentamientos irregulares. Susan Godoy, que es funcionaria de los equipos de un equipo de salud que trabaja directamente con personas migrantes en la comuna de Cerro Navia, en Cerro Navia, en la región metropolitana, y también estudiantes. Nos alegra que también participen estudiantes de pre y posgrado, ya que han sido migrantes, en el caso de Ricardo Huerta, estudiante de trabajo social de la Universidad de Atacama, que ha vivido, ¿cierto?, en Chile ya varios años, pero también ha estado ¿cómo se llama?, en el país, en Perú, ¿ya? Y Natalia Trujillo, estudiante de posgrado de nacionalidad colombiana y de terapia ocupacional, específicamente, que tiene también temáticas muy vinculadas a lo que es la migración, y con personas con discapacidad, que también nos contaba, ¿cierto? Agradezco la presencia de todos y todas. Siéntanse con la libertad, obviamente, de tomarse el tecito, ¿cierto? Y mientras estamos realizando las preguntas, recordemos que esto es un formato de 11, la idea es que conversemos, discutamos las preguntas que vamos a entablar a continuación, ¿sí? Me gustaría que comenzáramos con... ¿todos están con su tecito? ¿Sí? Mostremos las tacitas. Así que bienvenido. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que me gustaría que podamos discutir y comiencen a responder desde las personas que han vivido esta realidad. Es decir, Jan, la señora Clara, Natalia, ¿cierto? Que nos gustaría que nos puedan contar un poco cómo creen ustedes que ha afectado la pandemia COVID-19 a la población migrante, ¿ya? En sus territorios, sus regiones. No sé si nos puedes, Jan o Clara. Bien. Sí, Clara, dinos. Sí.
Realmente nos afectó muy fuerte a la comunidad migrante, tanto, por ejemplo, en la tercera región Atacama, que hay que se ha visto una sobrepoblación de migrantes en la región, y afectó rotundamente, tanto que se ha visto y da pena y tristeza lo que se ha visto con nuestros compatriotas bolivianos. Del 100% al 90% trabajan en el trabajo agrícola o trabajo de asesoras de hogar. El 90% es el trabajo que realizan. Y el porcentaje que ha bajado mucho es tan triste ver lo que nos ha afectado, que no hay trabajo, ha habido mucho desempleo, ha bajado tanto económicamente para poder mantener el hogar, llevar los alimentos a la familia, y ha llegado a que a personas o migrantes que también arrendaban tomen la decisión de agarrarse tomas, tanto así que no alcanzó por la pandemia, el desempleo, poder llevar un sustento a la familia y poder pagar un arriendo. Lamentablemente se ha visto una mitad que en el apoyo del gobierno chileno, que ha apoyado más que todo en la tercera región de Atacama, se ha visto un apoyo tanto a los compatriotas que son los temporeros que llegan por temporadas, y a los compatriotas que radican en Chile, que tienen la cédula definitiva. Y se ha visto el apoyo tanto para que ellos puedan retornar al país, y tanto a los que radican acá con ayuda económica de cajas, ayuda de algunos insumos, pero no nos ha alcanzado. Bueno, mayormente a lo que se ha visto de mis compatriotas, no ha sido el alcance, y seguimos luchando, apoyándonos para que podamos sobresalir, porque es mucho lo que nos ha afectado. Yo me llamo Ricardo Huerta. Yo también apoyo mucho lo que dice la compañera, la compatriota, porque sí ha afectado mucho económicamente, porque he hablado de esto con mi familia y mientras menos horas de trabajo, porque mis tíos trabajan en la aceituna, ¿ya? Ellos sacan aceitunas de los árboles, y según el tiempo que ellos permanecen ahí es la ganancia que ellos tienen. Entonces, si bajan las horas, también baja la remuneración que le dan al final de la semana. Ellos me dijeron que ellos ganan 40.000 pesos a la semana. Entonces, si lo multiplicamos por 4, yo creo que no alcanza para sus hijos, porque es una familia compuesta de 2 hijos y mamá y papá. Eso. Entonces, lo que más lo afectaba en el tema de ingresos económicos y lo laboral. Y cuéntanos un poco, Jan, respecto a la región metropolitana, ¿coincides un poco con esta gran problemática que plantean las personas de Atacama, Clara y Ricardo? Ya, bueno, como dice, no me acuerdo el nombre de los dos que recién hablando, con la comunidad haitiana, y la pandemia ha golpeado mucho fuerte, porque antes de la pandemia la cosa no está fácil, pero con la pandemia fue peor, porque hay mayoría de nosotros que no está trabajando, hay muchos de nosotros también que no tienen papel, porque sabes que acá en Chile si no tiene papel no podemos trabajar, y bueno, eso lo golpea mucho la comunidad haitiana, porque por ejemplo, como si alguno de ustedes fue al centro, pero hay mayoría que está haciendo comercio ambulante, porque si no sale de la calle no puede comer. Eso es un caso muy complicado, porque
La semana pasada me fui allá para comprar algo y para hablar con algunos de ellos. Me dice que estaba muy mal. A ver, tienen un amigo para apoyar con una comida, con algo de plata, ese no puede hacer nada. Y sabes que no puede dormir en la calle, tiene que comer, tiene que pagarlo a alguien, ¿no? Eso no tiene un ingreso fijo. Pero el ayuda del gobierno lo apoya un poco, pero no es todo, porque por ejemplo el seguro de cesantía, la persona para beneficiarlo hay que tener un trabajo, pero si no tiene trabajo no puede beneficiarlo. Pero como dice el otro compañero ahorita, pero la comunidad haitiana está pasando mucho mal, porque el tema de la pandemia no golpea mucho fuerte. Y además hay mucho también que quería ir en su país, pero no puede ir porque para ir allá necesitamos mínimo $1.000.000 para comprar el vuelo. Eso es muy complicado. Para hacer $1.000.000 hay que trabajar. Si no tiene ingresos no puede hacer eso. Bueno, lo más importante, si tiene salud puede salir adelante, pero para salir adelante por la comunidad haitiana está muy complicado, porque no, como decía antes, no tiene papeles para conseguir un trabajo, eso. Y bueno, en resumen es eso, porque de parte de nosotros es peor, no puedo decir peor, porque imagínate, como nosotros, acá en Chile, hay mayoría que no habla español. Si no habla español no puede conseguir un trabajo, porque la comunicación es más importante. Bueno, y eso, además, los problemas de la pandemia, la aumenta los problemas que tenemos. Clara. Natalia, veamos con Natalia, cuéntanos. Bueno, aparte de lo que acaban de mencionar mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo que efectivamente el factor empleo y económico tiene una relevancia en todo esto de la pandemia. Siento que a su vez esto fue algo muy a manera personal. Si tú estás solo en este país como migrante y, por ejemplo, en mi caso, a mí me dio COVID, yo pues prácticamente vivo acá en ese tiempo con mi perrito, estábamos los dos solos. De un momento a otro me diagnostican que efectivamente tengo COVID, quedo confinada 15 días sin poder salir a comprar nada, sin poder que me trajeran comida. Si tú no trabajas estando solo no puedes comer, si tú no vas a hacer tus compras no puedes alimentarte, tienes que hacerte prácticamente todo, no hay como esa red de apoyo que tú puedas decir, bueno, llame, o si no trabajo este tiempo, tal persona me puede ayudar económicamente, o tal persona me puede... No, te toca absolutamente solo. Entonces, yo siento que eso también fue una secuela bastante fuerte para aquellos migrantes que se encuentran solos en este país y que les tocó asumir el reto del COVID. A mí, gracias a Dios, no tuve que internarme en una clínica, pero los que posiblemente tuvieron que estar internados, salir de su clínica solos, llegar a su casa, a su apartamento, a su habitación. Para mi familia en Colombia fue un estrés muy grande el saber que yo tenía COVID y estar muy lejos. Muchos tuvieron que internar a sus familiares acá, porque tengo casos conocidos de usuarios que su familiar murió por COVID y no pudieron ir hasta Venezuela o ir hasta Colombia o ir hasta Perú a enterrarlos. Tuvieron que hacerlo acá, su familia por Zoom. Entonces, yo siento que ese caso que mencionaron los compañeros es relevante, se vivió con todos los migrantes, pero hubo otra población junto conmigo que vivimos esa otra cara de la pandemia y que efectivamente tuvimos que enfrentarla. Muchos aún no se han superado de este proceso porque deja secuelas, como sabemos, tanto para migrantes como para chilenos, para cualquier persona. El COVID ha dejado muchas secuelas a nivel psicológico. Y siento que fue también un impacto, sí, bastante fuerte y en el cual te toca solo. Si cuentas con redes de apoyo que puedan estar ahí para escucharte, para ayudarte,
En mi caso, bueno, yo soy adventista, mis amigos de la iglesia al final pudieron dejarme comida en conserjería e intentar el conserje poder subirme la comida porque me quedé sin abastecimiento, fue de un momento a otro, no podía tener permisos ni nada porque no daban los permisos, apareces de una vez con que tienes COVID, y fue un proceso fuerte también. Entonces siento que esa también es otra cara de la cual los migrantes tuvieron que enfrentarse en este tiempo de pandemia. Y bueno, claro, lo que ellos dicen en las noticias, en mi caso vimos muchos compatriotas colombianos acampando al frente del consulado colombiano pidiendo auxilio para poder regresar a Colombia, ¿cierto? Y de ahí el poder gestionar vuelos humanitarios era demasiado triste. Yo lloraba al ver esas imágenes. En invierno, con las temperaturas tan bajas acá en Chile, nosotros no estamos acostumbrados a ese frío, y el tener que estar acampando al frente del consulado esperando una respuesta, posiblemente llegar a contagiarse, fue algo muy triste. De hecho, se ve como la otra realidad, ¿cierto? Como estas dos problemáticas, por una parte la parte económica y también el tema de el confinamiento y las redes de apoyo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, las personas que han trabajado con personas migrantes como Susan, Claudia? Así a mí me escucho, es que me escucho doble. Susan, a ver. A ver, en el caso mío, yo creo que fue súper, aparte de lo que comentaba John, sí afectó mucho el ámbito económico porque tanto chilenos como personas extranjeras perdieron sus trabajos. Entonces, en ese sentido, obviamente en la comunidad migrante, y también como comentaba Natalia, el no contar con otras familias u otras redes de apoyo deja a estas personas completamente solas. En Cerro Navia se dio mucho y se está dando en este momento. Nosotros igual tenemos áreas en donde hay campamentos y hay muchas personas migrantes que están optando por irse a los campamentos porque en el fondo no tienen para seguir pagando arriendo. Entonces tampoco es algo bueno, pensando en una pandemia, en que una gran cantidad de gente se esté trasladando a lugares en donde tampoco tienen las condiciones sanitarias para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Entonces eso también ha sido un desafío para el equipo de salud, el cómo controlar la pandemia en estos campamentos que han estado creciendo en cantidad de personas. Lo otro que también me he dado cuenta es que para la población migrante, al menos en Cerro Navia, por un gran tiempo hemos sido como un lugar de cercanía o un punto de encuentro y de consultas. Entonces, mucha población migrante se acerca a los servicios de atención primaria para buscar preguntas de todo tipo, no solo de salud. Van a preguntar al CESFAM cómo sacar visa, cómo pedir el carnet de identidad. Allá yo creo que, me imagino que cuando está en el CESFAM, mucha gente se le debe acercar para hacerle consultas que no van simplemente en el ámbito de la salud. Y como los centros de salud tuvieron que hacer como un cierre momentáneo, también fue difícil para ellos porque si no se podían acercar al CESFAM, ¿a quién le consultaban? ¿A dónde iban? ¿A quién llamaban? Las líneas, por ejemplo, la PDI hasta el día de hoy todavía no funciona acá en Santiago. Entonces, si tienen trámites que hacer, papeles que sacar, ¿a dónde recurren? El tema del carnet, que para algunos temas el carnet servía hasta marzo, para muchos otros no les sirvió el carnet hasta marzo, tampoco tenían respuesta de eso. Muchos que estaban con pasaporte, nosotros en nuestro sistema de Cerro Navia de salud, por decirlo así, se optó una medida que es prácticamente una política local, que toda la población se atiende, tenga RUT, no tenga RUT, sea FONASA, sea quien sea, nosotros los atendemos a todos, pero también se dificultó eso porque obviamente al equipo también llegaron personas de refuerzo. Entonces se contrató mucho personal que estuvo en rotaciones distintas, que no sabían toda la información. Entonces de repente llegaba gente a consultar y era como, no estamos atendiendo. Entonces los migrantes quedaban así como, ¿y a dónde voy ahora? Entonces, mucho de lo que estuvimos avanzando con la población migrante en cuanto al acceso y oportunidad de salud y de otros temas y trámites que se gestionaban a través de la municipalidad con la oficina de migrantes que tenemos, siento que se congelaron en este proceso.
Y nos enfocamos tanto en COVID que nos olvidamos de todo lo otro que ellos también viven, en el fondo, que ellos tienen que seguir buscando trabajo, tienen que seguir tramitando sus papeles, los que quieren volver a su país. A mí me tocó vivir la experiencia de una familia que que querían volver a su país, que era Perú, y fue todo un tema porque a ellos los sacaron del lugar en donde estaban porque no tenían para arrendar, los llevamos a un gimnasio, en un gimnasio vivía una familia completa, no tuvimos que solicitar PCRs de manera urgente porque sin la PCR no los dejaban ingresar como un hogar de acogida, el resultado de la PCR se demoraba 5 días, entonces todo fue como entre burocrático y lento. Luego, cuando tuvieron que viajar nuevamente, tratar de conseguirnos una PCR de un día para otro, el resultado. Entonces, yo creo que también, aparte del ámbito como económico y de las pocas redes de apoyo que muchos migrantes pueden tener, la salud de ellos y sobre todo el tema de la salud mental ha estado súper impactada. Y el ámbito de la salud mental en la población migrante es algo que está súper dejado. Porque hay población migrante que no trabaja el ámbito de la salud mental en sus países, que no es como algo habitual. Entonces, imagínense lo que significa para una persona que apenas habla español, tener un problema de salud mental y ni siquiera poder tratarlo. Y nosotros tampoco poder ni pesquisarlo ni abordarlo. Entonces, yo creo que también a la larga ese va a ser algo que vamos a tener que enfrentar como equipo de salud y ver de qué manera abordamos el tema de la salud mental con la población migrante, porque se ha visto súper afectado eso también. Claro, de hecho, y no, bueno, no solamente para la población migrante, creo yo, también para la población en general, la salud mental ha sido un tema también. Cuéntanos, Claudia, creo que querías también aportar algo. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, primero mencionar que de Atacama. Sí, de Atacama. Mencionar que la población migrante está siendo marginada, segregada desde tiempo. Simplemente la pandemia vino a empeorar la situación que ellos viven día a día en realidad. Yo trabajo con personas migrantes desde el 2018 en distintos ámbitos, pero ahora se ha visto como agudizado el tema del hacinamiento. Me ha tocado visitar familias donde viven 14 en una casa, 14 personas con un baño. Se contagia uno, ¿qué pasa en esa casa con el hacinamiento? Sí, si bien se pueden llevar a una persona a la residencia sanitaria, pero después volvías a la casa y había más contagiados y así. Entonces, ha sido un problema tremendo porque la mayoría de las personas migrantes viven en campamentos. O sea, sumándome un poco a lo que mencionaba la señora Clara, que ahora hay más campamentos, claro, Atacama viene siendo una de las comunas con mayor crecimiento en campamentos, o sea, a nivel regional tenemos 73 campamentos y solo Copiapó tiene 40 y tantos, entonces imaginen cuántos hay hoy en día que solo han nacido en el proceso de pandemia, porque habían lugares donde uno visitaba, trabajé en varios campamentos, he visitado muchos, pero este año en tiempo de pandemia visité varios que ni siquiera sabía que existían. Y yo decía, pero ¿cuándo salieron estos? Y claro, porque la gente ya no tiene para pagar el arriendo. Como decía la señora Clara, la gente quedó sin trabajo y la gente se va a los cerros y coloca la casa donde puede. Y como les digo, el nivel de hacinamiento es impresionante. Entonces la pandemia vino a agudizar todas las problemáticas que ellos viven. Además, también algunos que quieren volver a su país, sí se han dado algunas políticas para regresarlos, por ejemplo, a Bolivia. Pero no sé si es falta de información, pero las personas que vienen de Bolivia no quieren volver en este periodo algunos, porque dicen de que si vuelven, después no van a poder volver a Chile. Entonces tienen el temor de irse y no poder volver a ingresar. Hay otras personas que llegaron, no sé, en febrero, en enero, que venían a ver a un familiar, pero se vinieron de varias familias a ver a un familiar porque nació un sobrino, porque el cumpleaños de la hermana, etcétera, y no pudieron volver. Entonces también hay una vulneración al derecho de la movilidad, porque no los están dejando irse, no están dejando por todo esto de cerrar las fronteras, por todo esto que está viviendo con la pandemia en realidad. Entonces es complejo porque aparte de estar en un lugar que no es tu país, tienen que ver cómo se les arregla, no tienen RUT, no tienen nada. Nosotros en el programa, mientras estuvimos trabajando, atendíamos un montón de gente sin RUT.
que solo venían con el pasaporte porque ellos venían de vacaciones, pero llegó la pandemia y no pudieron volver. O venían y querían estar un par de días nomás, y venían de pasada y no pudieron volver. Entonces, la presión de que tú tienes un sustento económico, cómo te las arreglas día a día. Me tocaron pacientes que, no sé, eran pacientes crónicos, no tenían sus medicamentos, pero llegaron y no sabían a dónde ir porque ellos venían de vacaciones nada más. Entonces, es un tema complejo en ámbito pandemia, en coronavirus, pero también en los pacientes crónicos que son migrantes que quedaron atrapados acá. Así que eso. ¿Qué nos pueden decir, Patricio, Nelson, respecto a esta situación la vulneración, como dice, los derechos humanos, derechos a la movilidad que debiesen tener el cierre de las fronteras, Patricio y Nelson? Yo agradezco primero la invitación, agradezco también a las invitadas y a los invitados por los temas que han planteado. Más que específicamente referirme como a la movilidad y al tema de las fronteras con todo lo que se ha estado hablando, me gustaría reflexionar respecto a cómo esta crisis ha develado finalmente la tremenda desigualdad que se vive en Chile, ¿no? Tenemos una sociedad muy desigual. Y yo creo que esta crisis ha acentuado de manera muy profunda esas desigualdades. Y con eso también una gestión de la biopolítica, de la necropolítica de los cuerpos. ¿Qué cuerpos importan en este país? ¿Quiénes son los cuerpos que se pueden quedar en casa ante un virus, una pandemia que es invisible, que no vemos? ¿Y quiénes son las personas que tienen que seguir saliendo a trabajar? En un estado en el cual aún nos encontramos en toque de queda hasta fin de año, pero por el día sí se puede salir a trabajar, ¿no? Hay permisos para que la gente pueda salir a la calle. Y esa pregunta, yo creo, es fundamental. ¿Qué nos hace diferentes para exponernos o no a un virus? Finalmente, esa necesidad, ¿no es cierto?, como de alimentarse, que es una necesidad básica, ¿cómo el Estado se hace cargo de eso y expone ciertos cuerpos a esa situación? Y en ese sentido me parece muy preocupante cómo se ha vivido el racismo, ¿no? Cómo el racismo y esta idea propia en el virus en que nos enfrenta al otro como una amenaza, porque la frontera es nuestro cuerpo, el otro, la otra, nos puede contagiar. Entonces, ante esa misma idea que puede perturbarnos, ¿no es cierto?, ¿cuál es la idea de ese otro? ¿Quién es esa otra o ese otro que nos puede causar ese daño? Y yo creo que ahí han pasado cosas muy tremendas durante la pandemia en este país, muy violentas simbólicamente. Por ejemplo, el diario La Segunda, en su portada ponía aumentan los casos de COVID, y aparecía una mujer haitiana, ¿no es cierto?, con la mascarilla aquí y un bebé en brazos. Claro. ¿Qué tiene que ver eso con el aumento de los casos de COVID? O sea, queremos ponerle un cuerpo al COVID. Entonces, a mí ese tipo de situaciones me preocupan, que han estado ocurriendo durante esta pandemia y que sin duda también aumentan la precarización y también simbólicamente van generando este tipo de estigmas, ideas, prejuicios. O sea, había mucha gente en Villa Alemana, por ejemplo, pegaron carteles diciendo fuera chinos de Villa Alemana porque el virus es chino. O sea, hay una idea que el virus tiene nacionalidad. Entonces yo siento que todo ese tipo de ideas que son falsas hay que erradicarlas. O sea, a mí me parece que es fundamental hoy día reflexionar respecto a ese tipo de aseveraciones y el daño profundo que terminan provocando en la sociedad. O sea, de hecho, el mismo tema que ocurrió en el sur, ¿no es cierto?, con el racismo de gente protestando contra el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, como el que nos salte el mapuche. O sea, hay una renegación del propio cuerpo, de una América morena, ¿no es cierto?, del mestizaje, que yo creo que es inaceptable para los tiempos que estamos viviendo, para el momento constituyente que hoy estamos enfrentando, y creo que es importantísimo que ese tipo de situaciones se denuncien y reflexionemos también respecto al daño que provocan y al sufrimiento social que traen, provocando ideas estigmatizantes, ¿no es cierto?, y que son falsas. Entonces a mí me parece que lo que se ha planteado aquí y la situación que han vivido las personas migrantes, los pueblos indígenas, las personas en situación de discapacidad, la misma población que pertenecemos a la diversidad y a la disidencia sexual, las personas trans en sus propias casas reciben odio por parte de sus familias, o sea, han tenido que interrumpir sus tratamientos, su hormonización. Entonces a mí me parece que toda esta situación de pandemia
ha agudizado profundamente esas tremendas desigualdades y digamos con este foco racista que a mí me parece que es inaceptable. Creo que las universidades en ese sentido tenemos una tremenda responsabilidad hoy en reflexionar, generar estos espacios de diálogo donde realmente podamos conversar respecto al sufrimiento social que se está causando, digamos, desde la idea y también con la precarización de ciertos cuerpos. Eso me parece muy, muy preocupante. Nelson, Cristina. Sí, bueno, también agradezco la invitación y concuerdo un poco con el diagnóstico de Patricio. Creo que esta crisis profundiza las desigualdades desde el punto de vista material, pero también simbólica, ¿cierto? Como hablaban las experiencias de los compañeros con respecto a las condiciones de salud desde el punto de vista complejo y multidimensional, no solamente los aspectos relacionados con el virus, ¿cierto? Sino que también aspectos asociados a la salud mental y a las condiciones laborales, de vivienda, condiciones económicas que impactan fuertemente en las condiciones de salud de la población. La situación migratoria también, el desplazamiento, la movilización, que son situaciones que obviamente están relacionadas con factores, ¿cierto?, que van determinando las condiciones de salud de los grupos y que van generando ciertas desigualdades en los grupos, van generando exclusiones, van generando discriminaciones a través de distintos sistemas y distintos dispositivos, como mencionaba Patricio también, ¿cierto?, el tema del racismo, del clasismo, que eleva ciertos discursos de odio que no solamente hemos visto a través de los medios de prensa, sino que también a través de las autoridades, a través de mecanismos del Estado, ¿cierto?, que van generando y acentuando este tipo de procesos, que o sea, se va reproduciendo de manera sistemática el racismo y el clasismo en nuestra sociedad. Entonces yo eso lo veo sumamente complejo y desde ahí y yo también soy súper crítico en cuál ha sido el rol de la academia y cuál ha sido el rol de las universidades en este proceso. Porque si bien se supone que la academia debería tener un vínculo directo con las sociedades a través de sus distintos mecanismos, no solamente a través de la extensión, sino que a través de la docencia, a través de la investigación y en sus actividades de extensión, creo que también esta crisis ha develado la debilidad en cuanto a la vinculación que la academia tiene con la sociedad y cuál es la respuesta organizada que se tiene ante la crisis. ¿Sí? Yo no desconozco, y ahí no sé si ha sido de manera fuerte y focalizado el ejercicio que hacen las universidades para poder de cierta manera soportar, sostener la crisis que estamos viviendo con respecto al COVID, sobre todo en las poblaciones que están siendo vulneradas en sus derechos y que están siendo excluidas de manera sistemática en la sociedad. Gracias, Nelson. María Cristina, y respecto a esto, María Cristina. plantean los colegas. ¿Ah? ¿Cristina? No, dale. No, iba a decir que, bueno, que coincido plenamente con este. Sí, respecto a la situación de vulnerabilidad y exclusión, que en el fondo ya estaba presente desde antes y muy bien lo dijo, no sé si me parece que la señora Clara o otra persona, pero dice, desde antes ya estábamos excluidos y con esto entonces es peor. Entonces es más, se intensifica, se agudiza esta situación de vulneración de derechos también. Un poco, si uno lo sitúa desde el punto de vista de salud, en el caso, por ejemplo, de la población haitiana y de cualquier persona, en realidad, de todos, los exámenes, por ejemplo, que se hacen para poder efectivamente pesquisar son exámenes bastante invasivos, lo entiendo. Por otro lado, hay una serie de otras patologías que no pueden ser cubiertas en este tiempo porque como que todos los recursos se van hacia la atención de personas que están con el virus. Entonces, en el fondo, vamos dejando con los áreas descubiertas, áreas que no son trabajadas o aspectos que no consideramos. Por ejemplo, bueno, yo soy madre de 2 niñas que son adolescentes, de edad todavía en básica, comenzando la media. Y todo el sistema educativo está basado en una exigencia o en una forma de teletrabajo respecto a la cual no necesariamente las familias pueden responder.
Entonces, eso también aumenta otra vez la brecha, ¿ya? O en el caso de vivienda, ¿cómo puedo asumir en el fondo un confinamiento o hacer una cuarentena cuando no tengo redes, como muy bien se comentaba hace un rato atrás, o cuando las condiciones de mi vivienda no lo permiten, o sea, o como Claudia decía, 14 personas con un baño. Ahora, en una vivienda con un espacio absolutamente reducido y probablemente más reducido ahora porque han tenido que acoger a otras personas que han quedado sin vivienda. O sea, esta especie de migración o de ida hacia los campamentos es algo que lleva un tiempo, pero que se intensifica notoriamente ahora. A mí me tocó hace unos años atrás estar también en terreno haciendo un trabajo con población migrante. Me llamaba la atención que, a diferencia de los campamentos nuestros, chilenos, previos a ellos, la distribución en el espacio era bastante distinta. Pero parece que ahora, como que este patrón chileno de mucha gente asignada, muchas familias, muchas personas asignadas en un espacio reducido, se hubiera presentado nuevamente, ¿ya? Lo digo antes porque habitualmente, ¿qué hace una familia, por ejemplo, boliviana o peruana, que estaba en un campamento, pero que sabiendo que iba a llegar alguien más, construía una pieza al lado para las visitas o las personas que se iban a incorporar? Entonces, en el fondo, no era lo mismo que veíamos nosotros antes, cuando uno estudiaba, unas décadas atrás, en que los campamentos chilenos estaban como... el espacio era compartido de una manera como, bastante como sobreexplotada en el fondo, con mucha concentración de personas. ¿Sí? Y eso había cambiado, pero ahora aparentemente vuelve a ser un cambio, o sea, hay un retroceso también de condiciones ya precarias de vivienda, ahora además con un hacinamiento, además con problemas de sanidad que sabemos que están, y no, eso no es peyorativo, es un hecho, o sea, no tener agua potable, no tener como las condiciones de higiene básica, es algo que golpea bastante. Ahora, si uno desde otro lado también quería como plantear algo que tiene que ver con esta visibilización que en algún momento estuvo presente en los medios de comunicación a propósito de los campamentos fuera de los consulados, por ejemplo. ¿Sí? Que tiene como, uno podría darle como una doble lectura, porque por una parte hace que la población local, nacional, como el resto de la población no migrante que vive en Chile, también un poco toma contacto con esa realidad, ¿ya? Se puede como sensibilizar y no sabemos si eso de una forma u otra influye en una reducción a lo mejor de los estereotipos negativos, ¿ya? De esta asociación entre migración y delito, entre migración y una serie de otras condiciones. No quiero hablar de problema, pero la situación problemática en la que vive la población migrante en nuestro país sea como un poco utilizada de una forma indirecta, pero también eso es aprovechado desde los medios de comunicación para incentivar los estereotipos, ¿ya? Para en el fondo reforzar esta imagen, como decía hace un poquito atrás, otra de las personas decía, bueno, ¿qué tiene que ver una mujer amamantando con su mascarilla con el tema del COVID? Entonces es como culpar indirectamente, ocupar estas imágenes es también una forma de culpabilizar, a lo mejor, de decir, bueno, estamos porque en el fondo el virus ha llegado desde fuera, o es allí donde se reproduce, es allí, en otras comunidades, no es en la nuestra. Entonces hay como una doble lectura, un juego ahí que puede ser bastante perverso, por lo demás, en el sentido de culpabilizar, de estigmatizar, de generar estereotipos que obviamente afectan a la condición de base de la población que ya, que desde antes de, estaba ya en
Gracias, Cristina. María Cristina. Se ha nombrado dentro de todas las cosas que hemos conversado, que han planteado cada uno de los participantes, varias problemáticas que han tenido. Pero ¿cuáles creen ustedes que son aquellas, pueden ser ciertas las necesidades más importantes que han tenido que afrontar las personas migrantes durante este periodo de pandemia? ¿Y por qué creo que es importante también que lo podamos contestar? Por el hecho de que, tal como lo planteaba Patricio, ¿cierto? Y otras personas más, estamos a puerta, ¿cierto?, de un proceso constituyente, y creo que es importante identificar cuáles de estas necesidades, no solamente por el COVID, por la pandemia, sino que también por el hecho de que se siguen manteniéndose, pero en forma acentuada. ¿Cuáles creen que han sido las necesidades más importantes que han tenido que afrontar las personas migrantes? Nos gustaría que nos contesten, o participar a lo mejor las mismas Natalia, Clara o Claudia, ¿cierto?, que están directo trabajo con ellos, con esta población, que han visto. A ver, yo creo que una de las necesidades, como saliendo un poco más de algo tan tangible, yo siento que una necesidad es la sensibilización, como el ponerme en el zapato del otro. Yo siento que eso hace falta mucho, y el también poder tener una información adecuada, el salir de la ignorancia un poco del tema del que se tiene sobre el migrante. Sobre aquello que decía Patricio de los estereotipos que pueden llegar a generarse con los migrantes, de que, como hablábamos, no solo el migrante va a tener una secuela a nivel de la salud mental por esta pandemia, sino que todos lo vamos a tener. Y así como todos tienen dificultad en el trabajo, los migrantes también, porque estamos todos en el mismo territorio. Pero va lastimosamente aquello de que usted es migrante porque existe el migrante y el extranjero, ¿no? Entonces, si es extranjero, entonces le va a ir, no le va tan mal, pero si es migrante, le va re mal, o sea, le va a tocar pedir, le va a tocar prácticamente rogar, ¿cierto? Perder su casa, todo. Y bueno, pues los chilenos, o nosotros como chilenos, pues tenemos apoyos, entonces yo siento que una necesidad grande es que, uno, podamos informarnos todos para salir de la ignorancia en la cual vivimos. Y dos, el poder colocarme en el zapato de la otra persona y decir, bueno, si yo estuviera en ese lugar, por ejemplo, te doy un caso. Llegó un caso de un chico migrante con discapacidad, esquizofrenia, el cual venía del sur de Chile, llega a Santiago con un proceso de transitar de bus en bus, llega a Santiago con hambre, ingresa a un supermercado a tomar comida para comer por su necesidad de hambre. La población de ese lugar lo agarra, lo amarra, le pega, lo golpea porque estaba robando, ¿cierto? Que cómo vienes a robar aquí, que cómo, que extranjero, que migrante. Pero ¿por qué no vamos más allá? ¿Qué tiene esa persona? No tenían ni idea que la persona tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Las imágenes son muy, muy fuertes, la verdad, pero la misma población después como, hey, pero averigüemos qué pasa, y él lo único que decía, tengo hambre, era lo único que él reproducía, y le dieron una golpiza terrible. Entonces yo decía, ¿hasta dónde podemos llegar con nuestra propia ignorancia a cometer actos como este, con una persona que está intentando sobrevivir en un país solo, siendo migrante con una discapacidad, que es difícil poder saber si una persona tiene una esquizofrenia o no, porque no es una discapacidad visible, ¿cierto? Y lo primero que pensó la gente es, está robando, es un ladrón. Entonces, para mí, una necesidad básica, más allá de lo tangible, vuelvo y lo repito, es que podamos salir de esa ignorancia en la cual vivimos y que a la vez podamos llegar a ponernos en la situación del otro. Para así poder ir avanzando un poco en esto de convivir todos juntos en un mismo territorio. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar a este tema u otro? Señora Clara.
Sí, mire, una de las necesidades primordial que se ha visto en los migrantes, la necesidad de tanto insumos básicos, que vienen a ser las alimentaciones, el poder obtener el alimento para que tú te puedas alimentar, porque como dijo la compañera Natalia, muchos de los migrantes están solos acá en Chile, en esta tierra chilena, y no tienen dónde dormir, qué comer, están solos. Entonces, ha faltado esa empatía tanto de como seres humanos, de poder darle esa mano a otro ser humano por el hecho de ser de otra nacionalidad. No le quita de ser un ser humano igual que cualquier persona. Entonces fue una de las necesidades, y otra, el de poder realizar una ayuda o colaboración para poder agilizar los trámites necesarios para poder tener un RUT o un RUT provisorio y poder recibir alguna ayuda de salud o alguna ayuda de la gobernación, porque mayormente casi el 90% de los migrantes que están en la pandemia y estuvieron estancados en el proceso que la frontera se cerró, ninguno tenía los documentos necesarios. Tú, para que vayas a un hospital, te piden un RUT o un número que te identifique. Para poder pedir la caja del gobierno o alguna ayuda social, te piden un RUT. Entonces, eso fue que se estancó y no pudieron realizar los trámites necesarios. Mayormente quedaron estancados, no hubo ayuda tampoco de extranjería. Ellos dijeron, no hay sistema, no les podemos ayudar, y todos se quedó estancado y cada uno se las vio como pudo, porque mayormente los compatriotas o los inmigrantes que radican, por ejemplo, acá en la tercera región de Atacama, se dedican a la agricultura o a la recolección de las payas. Fue totalmente triste porque teníamos como agrupación, hablando de los residentes bolivianos, tuvimos que realizar ollas comunales para poder colaborar con nuestros compatriotas y darle por lo menos un plato de comida para su día. Poder darle una cobija, unos colchones, porque no tenían nada donde poder llegar, dormir o asearse, no tenían nada, o sea, estaban totalmente solos. Y que como comunidad y ver a nuestros compatriotas también venían a las ollas comunales que realizamos, compatriotas chilenos, compatriotas haitianos, colombianos, porque están en la misma situación que los migrantes. Esta situación nos afectó totalmente a todos, dejando a un lado sea de cualquier nacionalidad. Y fue difícil, hasta ahora seguimos haciendo las ollas comunales, tratando de conseguir los insumos para poder realizar estas ollas comunales y poder por lo menos ofrecer un plato para su día, para nuestros compatriotas. Más que todo esto se ha visto igual en las tomas, porque como hubo sobrepoblación por el desempleo, por la falta de trabajo, las tomas están llenas y tuvo que hacerse ahí más que todas las ollas comunales para poder hacer llegar un plato de comida, porque del 100%, el 90% de los compatriotas o de los migrantes están solos, no tienen a nadie. La señora Clara nos habla acerca de las necesidades básicas, ¿cierto? Que de alimentación, necesidades básicas económicas. Natalia nos habla acerca de necesidades respecto al estigma, ¿cierto? Y educación respecto al estereotipo que se puede causar, discriminación, ¿cierto?, en las personas migrantes. Me gustaría que desde parte de la academia alguno de ustedes nos pudiera plantear a lo mejor alguna necesidad, ¿sí? Anita, a mí me parece que es como muy relevante algo que Natalia mencionó al pasar hace un rato atrás también. Dijo, yo me enfermé y estaba sola. Esta soledad de los migrantes es un tema como muy, muy gravitante y que ahora se nota aún más,
o se nota también cuando hay una barrera idiomática, cuando no entiendes lo que la otra persona te está diciendo, cuando no sabes cómo pedir lo que necesitas, ¿ya? Entonces, si hay barrera idiomática, podríamos decir que la situación se triplica, se complejiza aún más, ¿ya? Pero aunque no haya esta barrera idiomática, estas soledades, porque en general quien migra también migra por una necesidad económica, y lo más probable es que la mayor parte de su energía se vaya, ¿ya? Y que por lo tanto muchas veces su vida es como de la casa al trabajo, como dicen las canciones, ¿no? Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Por lo tanto, no tengo tampoco tanto tiempo ni la posibilidad de interactuar con otras personas, ¿ya? Por distintos motivos, por opción o por lo que sea, pero a lo mejor aislando. Y también Natalia dijo, bueno, yo pertenezco a una iglesia, entonces mi iglesia me apoyó y me acompañó, y en ese sentido hay allí un elemento, el participar de alguna agrupación o de algo, indudablemente que es un apoyo frente a esta necesidad. Pero la necesidad está, y hay muchas personas probablemente que no cuenten con nexos o con vínculos cercanos en los cuales apoyar. Como sociedad receptora tampoco hacemos mucho, o sea, tampoco hay una alineamientos ni nada, que sea como todo así como al buen pasar, a la buena voluntad de las demás personas, y no tampoco, no se intenciona el trabajar en estos espacios de sociabilidad. En otros lugares hay a veces centros de integración de inmigrantes. Entonces, no sucedería en ese contexto lo que pasaba acá cuando Susan decía, van al consultorio a preguntar cómo está el trámite de extranjería. En otro lugar iría a este centro de integración de migrantes o a algún punto que sabe que le va a proveer de la información o del apoyo necesario. En cambio, nosotros acá en Chile no hay ninguna política, no hay ninguna directriz clara, e incluso a veces a nivel de los sectores, por ejemplo, de salud, puede haber una serie de cosas, o en educación. Entonces, en el fondo, como que trazamos algunos intentos, pero no tenemos una voluntad política que vaya en pos de, ¿sí? Sino más bien queda todo como liberado. Bueno, estamos en una sociedad, estamos en la sociedad en que estamos, ¿no? Entonces también eso hace como comprensible, o sea, claro, si necesito mano de obra, entonces a los trabajadores sí les voy a apoyar, porque necesito que el día de mañana sigan trabajando, ¿sí? Pero si no, ¿para qué? Entonces en el fondo también allí hay elementos a considerar que pueden estar haciendo que finalmente esta falta, esta soledad, que está vinculada directamente con la salud mental de la población, puede también impactar sobre otro punto que tiene que ver con la idea de retorno, ¿ya? Entonces hemos visto que, yo me imagino que cualquiera de nosotros, si está en un país distinto, alejado sin este soporte social, por decirlo de algún modo, y se nos complejiza la situación, entonces lo más probable es que queramos volver pronto a aquel espacio que nos daba seguridad. Entonces esta necesidad de volver, pero también está presente, pero también este miedo a que si voy, a lo mejor no puedo volver. Entonces ahí también hay otro elemento que puede estar tensionando en el fondo. Bueno, de hecho hay personas que han salido, pero que lo más probable es que una vez que ya conocen el camino, pues vuelvan, que alguna vez esta pandemia pasará, ¿no? Eso no lo sabemos ni cuándo ni cómo, pero en algún momento eso tendrá que revertirse. Gracias. Siguiendo esa línea, muchas gracias, Cristina. Patricio, sabemos que te tienes que retirar, pero me gustaría, siguiendo un poco lo que nos conversabas anteriormente acerca, que nos pudieras contar un poco, si bien el Estado ha generado ciertas estrategias o acciones para poder afrontar esta pandemia, ¿cierto? Y abordar en general la población general.
¿cuáles estrategias creen, para todos, pero me gustaría que Patricio nos pueda contestar ahora, ¿cuáles estrategias o acciones consideran que son importantes de abordar ahora en la población migrante durante la pandemia, incluso hasta posterior, yo creo? Gracias por la pregunta. Mira, yo también agradezco lo que se ha planteado aquí, y lo que voy a decir tiene mucho sentido con lo que planteaba Clara y Natalia. O sea, en Chile tú no puedes hacer nada si no tienes RUT. O sea, la política migratoria que tiene este país ha funcionado así, pero realmente devolviendo personas a su país, ¿no es cierto?, bajo como una idea humanitaria. O sea, las políticas de Estado, incluso de estos últimos gobiernos, nosotros desde la Universidad de Chile salimos incluso criticando un protocolo en el cual se preguntaba el color de piel, salía la opción de piel de color amarillo. O sea, como ese ha sido el nivel, digamos, con el que se ha tratado como el tema migratorio en este país. Entonces yo creo que ahí hace falta una reforma total, y en ese sentido estamos en un clima perfecto, porque bien, o sea, perfecto dentro de esta gran terrible tormenta, ¿no es cierto?, este 25 de octubre en que votamos la posibilidad de una nueva constitución. Yo creo que es el momento en el cual asumamos cómo como país nos vamos a relacionar con nuestros países hermanos, cómo vamos a mirar, ¿no es cierto?, a la persona migrante, cómo vamos a entender este Estado como plurinacional, ¿no es cierto?, que también comprendiendo y valorando esa diversidad propia que tenemos. Y siento que ahí da mucha esperanza a lo que dice Clara, ¿no?, respecto a las ollas comunes, respecto a la organización, al tejido social, que pese a toda la distancia social en la que estamos hoy y todo este distanciamiento, seguimos organizándonos. O sea, los territorios, las comunidades se autogestionan ante el abandono del Estado. Y eso tiene mucho poder, es algo muy fuerte, porque es algo que nace y es real, está vivo. Y yo siento que nos hemos dado cuenta de ese poder, y yo creo que ahí es donde hay una riqueza, en el diálogo, en la conversación, en la solidaridad real, en el que yo me reconozco en el otro o en la otra, no en la caridad, que es como la idea también que está muy instalada, ¿no es cierto?, bajo esta idea como de alma caritativa o de ideas de caridad con poblaciones que han sido históricamente precarizadas. Entonces yo siento que ahí es donde hay algo que no sabemos que va a ocurrir. Yo al menos me gusta pensar así, porque así tenemos una esperanza, ¿no es cierto?, de transformar, y porque también veo que es real. Me parece que ya hay mucha humanidad en ese reconocimiento y en esa organización territorial. Es decir, como aquí se organiza este territorio, nos preocupamos, ¿no es cierto?, por los vecinos, las vecinas, y se hace la olla común. Y yo creo que la olla común se pensaba que era como un mito, como algo antiguo, ¿no? Pero está vivo, y yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, mucha transformación, y de seguro que vamos a construir algo mejor. Así que yo trato de quedar con esa idea de transformadora, ¿no?, ante un Estado que ha abandonado el tema migratorio y que ha tenido como una política, digamos, en base a la desconfianza, en base al estigma, en base como a esta idea, ¿no es cierto?, de que a uno le vienen a quitar el trabajo. ¿Qué trabajo? Esas son las preguntas. ¿Qué trabajos precarios son los que se vienen a pelear, ¿no es cierto?, las personas? Entonces yo creo que este sistema económico, social en el que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, donde el dios dinero es quien determina y manda todo, no nos acomoda, y ya nos damos cuenta que hace crisis. Entonces yo desde ahí me gusta situarme en la idea de recomponer colectivamente, desde nuestras diversidades, una sociedad mejor, más justa, donde equipamos todo y nos podamos desarrollar, ser felices, trabajar y poder alimentarnos, cosas tan básicas como esa. Eso pienso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Importante lo que habla acerca del proceso constituyente y retomar un poco lo que está estancado producto de esta pandemia. Nelson, no sé, ¿alguno más quiere aportar con respecto a las estrategias o las acciones que consideramos importantes? Sí, yo creo que las estrategias son múltiples y en distintos niveles. Concuerdo con el tema del fortalecimiento del tejido social y los lazos comunitarios. Creo que es muy importante volver a establecer esos lazos que nos vuelven ciertos ciudadanos, que nos vuelven compañeros, compañeras, vecinos, vecinas,
fortalecer los lazos territoriales, los lazos comunales, ¿cierto? Pero además concuerdo con las transformaciones institucionales de las mismas instituciones del Estado. Creo que es sumamente importante que el Estado avance hacia un Estado plurinacional garante de derechos humanos, tanto individuales como colectivos, y desde una perspectiva intercultural, pero además territorial, o sea, que sea descentralizado. Creo que también se ha manifestado que la pandemia evidencia la centralización, como Santiago es un núcleo importante y como, por ejemplo, incluso las estrategias sanitarias que ha establecido el gobierno han estado focalizadas en la capital y ha habido un abandono significativo de las regiones, en donde las estrategias sanitarias han sido dispares entre la región en cuanto a las cuarentenas, ¿cierto? En cuanto al apoyo económico a las instituciones de salud. Entonces, me parece que son distintos niveles a los que hay que echar mano para poder transformar y poder avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva, que es lo que todos apelamos, ¿cierto? Muchas gracias, Nelson. Y desde los territorios, Claudia, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles crees que tú que trabajaste y trabajas con personas migrantes, ¿cierto?, en Atacama, tomando un poco la importancia del territorio, ¿cierto?, la descentralización, ¿cuáles crees que son las estrategias que son importantes de abordar? Claudia Muñoz. Creo que las estrategias, sí o sí, las acciones son mejorar el tema de las estrategias sanitarias que actualmente no van acorde con la realidad. Principalmente mencionar que, por ejemplo, ahora estamos en cuarentena acá en la región, o sea, en Copiapó, la comuna, pero para los sectores de los campamentos prácticamente no hay fiscalización. O sea, yo pude seguir trabajando, seguía atendiendo gente, seguía con aglomeración de pacientes y jamás vi un carabinero o alguien que fuera a fiscalizar si se estaban cumpliendo o no las cuarentenas. Por otra parte, en los mismos campamentos, gente que está contagiada, seguían saliendo como si nada, llegaban de repente donde yo estaba atendiendo, yo les decía, pero ¿ha estado en contagio o está con algún síntoma? Me decía, no, sí estoy con PCR positivo, y salían personas migrantes que a lo mejor de la falta de educación llegaban y salían y no les importaba quedarse o cuidarse. Entonces creo que también hace falta fiscalizar un poco más, hacer un seguimiento más riguroso, porque de verdad me tocó muchas veces exponerme en ese sentido, con gente que era positivo y llegaba o iba a comprar al negocio de la esquina y salían. Entonces creo que se deberían mejorar esas estrategias. La fiscalización en los sectores donde se sabe que hay más gente y no llegan. O sea, lamentablemente tuve a una persona, mi jefe, mientras trabajaba en el programa, que me dijo, mira, sigue atendiendo, sigue haciendo todo normal y que no importa que te llegue mucha gente porque a estos tipos, ni a los carabineros, ni a nadie le importa que la gente en las tomas estén contagiándose. Y decía, pero ¿cómo lo vamos a ver así? Me impactaba porque yo decía, no sigamos atendiendo, cerremos o seamos un poco más rigurosos nosotros, ya que éramos quienes estábamos a cargo de atender a la gente. Y me decía, no, si hay que trabajar, hay que cumplir las metas, los números, dale nomás, y nadie va a llegar allá a fiscalizar. Y eso a mí como que me impactaba y en verdad trabajé más de un mes así. Y nunca llegó nadie a fiscalizar y nada. Como que no les importa a la gente de ahí arriba. Entonces creo que se deberían tomar acciones así, más reales, fiscalizaciones de verdad, porque acá no hay, en Copiapó nada. Cristina, sí, que a lo mejor te saquen los audífonos para escucharte mejor. Sí. Es que la conexión no es muy buena la mía. Entonces, vamos a ver si... No, yo creo que ahí se escuchan menos, ¿o no? ¿O se escucha mejor? Se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Bueno, yo convencida de que se escuchaba. Gracias. Bueno, yo comparto todo lo que han planteado, pero además me parece que la figura del Estado debe estar presente. O sea, Chile no tiene una política migratoria. Responde, depende de cómo venga la demanda. Entonces, en el fondo, como que no hemos sido capaces
fácil. Bueno, tenemos todavía el problema con la ley, que está como bastante obsoleta, pero tampoco tenemos una política que indique cursos de acción, de qué hacer respecto a los distintos ámbitos de la vida cotidiana, ¿ya? Y en ese mismo sentido también, otro elemento que yo creo que es muy importante tiene que ver con el tema de la regularización, de los procedimientos, de los requisitos, de las condiciones, de todo en el fondo. Entonces, como que no nos hemos hecho cargo de eso como país. Y actuamos de manera reactiva, y claro, ahí queda todo así como liberado a su propia suerte, y eso no debería ser. O sea, yo creo que, yo entiendo que claro, a lo mejor es mucho más cercano el trabajar en un nivel en las comunidades, con los territorios, pero también creo que hay una responsabilidad del Estado también que no se asume, que no se hace cargo, que lo deja librado como a su propia suerte. Y eso creo que es algo que deberíamos como sociedad reclamar en el fondo también. O sea, claro, como está a nivel macro, uno dice, no, allá hasta ese nivel yo no voy a poder llegar, porque está como en altas esferas, podríamos decirlo, si lo queremos ver así, o en bajas esferas podríamos verlo también, pero en el sentido que uno siente como que está más allá, y nos limita, o sea, no, finalmente vamos viviendo las cosas tal cual se presentan, pero sin que haya procesos reales de cambio tampoco, y de modificación de estas condiciones que estamos conscientes de que es necesario cambiar, ¿no? Pedirle a alguien que pague una multa cuando no tiene dinero es una cosa que no tiene ningún sentido tampoco, por ejemplo. ¿Sí? Sí, yo creo que el Estado y estar situado también en el centro del debate, porque es necesario. O sea, alguien también podría pensar que no es necesario, pero creo que también es uno de los elementos que quería como relevar ahora en este debate. Totalmente importante, especialmente ahora con este proceso constituyente que tenemos que cambiar, quizás, creemos que sí, la Constitución, ¿cierto? Que nos podría ayudar a realizar todos estos cambios y estas políticas que van a beneficiar tanto a nuestro país y a gran parte de nuestra población. Si alguien más tiene que decir con respecto a esta pregunta. Sí, Natalia. Ana, un poco apoyando a lo que dice Cristina, me parece que el Estado ha dejado todo en manos de migración, de extranjería. El Departamento de Extranjería colapsó, o sea, sencillamente colapsó. Ya a ellos se les salió de las manos el tema migratorio. Y hay muchos procesos que yo siento que debería haber como una segunda institución, o por lo menos, no sé, como entidades que vengan de la rama del Departamento de Extranjería e Inmigración, que puedan agilizar trámites burocráticos, como el poder agilizar, no sé, hay un papel que nosotros necesitamos, que es poder validar el lugar donde tú resides, para poder sacar tu definitiva, para poder sacar tu temporaria, para cosas como decía Susan, qué documentos son los que necesito, a dónde tengo que ir. No hay instituciones micro, ni en Santiago ni en ningún otro lugar, donde nosotros como extranjeros podamos acercarnos, sino que tenemos que tomar una fila, hacer una cola desde las 2 de la mañana para poder ir a preguntar cuáles son los documentos que necesito para la temporaria, cuánto tengo tiempo para poder pasarla para la definitiva. Entonces, yo siento... Se cortó, parece. Siento que una estrategia... Parece que tiene problema de señal, Natalia. Ay, no. Creo que me quedé pegada. Sí, un poco. ¿Fueron ellos o fui yo? Creo que fui yo. Está montaje. Y extranjería ya se ve muy colapsado, que esto se le salió de las manos.
saquen instituciones pequeñas, micro, donde se puedan agilizar estas cosas, donde definitivamente en extranjería lleguen los temas fundamentales, los temas delicados, el proceso que se necesita, pero si no mejoramos las políticas públicas a nivel migratorio, si no podemos tener instituciones micro, hay muchos profesionales capacitados para trabajar con los migrantes, muchos, que pueden ayudar a agilizar los procesos que a nosotros nos estancan hasta para poder ir a comprar. Un migrante sin un RUT no vale nada en este país, nada. Se los digo por experiencia porque no podía ni siquiera comprar en el supermercado. A ese nivel. Entonces, son cosas tan mínimas. ¿Y cómo subsistimos todo ese tiempo? Si la definitiva, entre temporaria y definitiva, se dura aproximadamente 1 año, si te va bien. ¿Te das cuenta? Entonces, yo digo, ya, no podemos tomar cartas en el asunto porque el Departamento de Extranjería no se puede mejorar. Ya, busquemos soluciones, que le salgan bracitos, que pueda haber instituciones, no solamente en Santiago, sino a nivel de todo Chile, que pueden ayudar tanto a informar, como a agilizar, como a mejorar todos estos temas que rigen en torno de un RUT. Muchas gracias, Natalia. Vamos a ir concluyendo y haciendo una síntesis de lo que hemos conversado. Dime. Que Jan quería opinar después de Natalia, como lo último. Perfecto, disculpa, no vi. Ya, cuéntalo. Ya, perfecto. Bueno, como estamos en esta pandemia, creo que la acción lo más importante que los inmigrantes necesitan ahorita es como la comunicación social y como con la pertinencia intercultural, el reforzamiento de la educativa y una parte económica, porque como hay la mayoría de nosotros que están viviendo de las cosas que viven en la calle, pero para evitar que contagie a nosotros, los inmigrantes necesitan un aporte de economía también, porque para pagar su pieza y para comer eso, porque igual hay una cosa más importante en la comunidad haitiana, porque hay muchos arrendatarios que están abusando a nosotros, porque, por ejemplo, tengo un amigo que me dice que este día le quería cambiar la pieza, pero encontré una pieza, fue a preguntar, el dueño le dice que tiene que pagar 170, pero otra compañera, ella es boliviana, fue a preguntar también, le dice que es 150, pero ese tema creo que el gobierno tiene que mejorarlo para hacer una ley, para decir cuánto una persona puede pagar, o los tipos de casas la gente puede arrendar, eso sí, porque en este tema hay mucho abuso en ese tema. Y como dice la compañera Natalia ahorita, el tema de los papeles, porque ahorita demoran mucho, porque hay algunas personas que tienen más que 2 años, están en trámite, hasta ahora no puede sacar su temporada o su definitiva. Pero es un tema muy complejo para la comunidad de inmigrantes que está acá. Creo que con este tema de pandemia, creo que las autoridades pueden hacer un cambio de este tema, porque muchos de nosotros están sufriendo en ese tema también, más la pandemia es una cosa muy, muy compleja. ¿Se escuchó? Sí, muchas gracias, Jan. Clara, creo que... Quiero añadir algo con lo que comentaron mis compañeros, con Natalia, con el joven que está con Susan, que no me acuerdo el nombre. Terriblemente, es la realidad más que todo a los migrantes, ya sea de cualquier nacionalidad, lo que nos afecta bastante es poder sacar nuestros papeles legalmente. Y una de las estrategias del Estado que tiene que transformar y modificar es para que pueda agilizar el migrante sus papeles y pueda sacar lo más rápido posible y poder estar legal en el país o en cualquier país. Tanto que extranjería se hace oídos sordos. Como comunidad boliviana en Copiapó, en la tercera región, tuvimos una reunión con el Departamento de Extranjería, con Gobernación, para poder
pedir y coadyuvar la necesidad de que podamos agilizar los trámites necesarios. ¿Por qué? Porque para realizar un trámite no es de un día para otro, es un lapso de tiempo, incluso hasta 2 años a 3 años dura para poder sacar un RUT o el RUT de la definitiva. Entonces, nosotros hemos pedido que eso se pueda recortar y sea lo más rápido posible. El migrante tiene que pagar aparte una suma altísima para poder tener el RUT o cualquier RUT provisorio. Aparte de eso, entonces, el gobierno nos dijo que nos dio unas pautas que iba a revisar y que eso lleva un tiempo. Y que nosotros nos tenemos que sistematizar a lo que ellos digan. Es lamentable el sufrir porque casi el 80% o el 90% están ilegalmente. Ahora con la pandemia subió bastante. No, están ilegalmente, no tienen un RUT, están con permisos de trabajo o con pasaporte. Y ha subido totalmente. ¿Y ellos qué hacen? Vas al centro, por ejemplo, te puedo decir en Copiapó, para sacar un permiso para poder salir tienes que tener una cédula de identidad y ellos no lo tienen. Entonces, ¿dónde acuden? Van a comisaría a poder hablar con carabineros para que les puedan ayudar y para que no estén andando o entrar al supermercado ilegalmente. Es muy triste, es muy triste. Y lamentablemente acá en Copiapó, extranjería es muy bajo, la atención no es como se puede dar el 100% la información, tanto a todo migrante, sea boliviano, colombiano, peruano, es muy pésimo. Y tenemos que estar sufriendo, ir hasta Santiago para poder agilizar cualquier documentación, porque acá no se puede hacer. En la tercera región es triste porque vienen de Vallenar, vienen de Serena, directo a Copiapó, y no hay la atención suficiente que nosotros necesitamos para poder agilizar el trámite necesario. Muchas gracias, señora Clara. Para ir cerrando y haciendo una síntesis de lo que hemos conversado, creo que dentro de cómo ha afectado la pandemia, ¿cierto?, a la población migrante, se puede rescatar que había un impacto económico, ¿cierto?, un impacto económico grande, ¿cierto?, como ha sucedido en todo el país, en todas las poblaciones, pero que se ha incrementado o se ha visto en la población migrante porque han generado ciertos trabajos precarios, y esos trabajos que ya eran precarios muchos ya los han perdido, por lo tanto el ingreso económico ha bajado en el caso de ellos. Se agudiza un poco el racismo y la estigmatización, como refiere Patricio, con respecto al virus que se asocia a cierta nacionalidad migrante específica a las personas residentes de Asia, ¿cierto? También otros de otro tipo de nacionalidad, ¿cierto? Especialmente por estrategias comunicacionales que potencian un poco esto. Existen también barreras idiomáticas que dificultan y agudizan también la problemática de acceso a distintos servicios durante la pandemia. Y también destaca que nos habla Natalia respecto al factor de las redes de apoyo, ¿cierto? Que existe también otra población migrante que se encuentra sola, que tiene pocas redes de apoyo, por lo tanto hay un impacto grande, ¿cierto?, en la salud mental de esta población en general. Dentro de las necesidades más importantes que se consideran acá, que se han conversado, ustedes encuentran que existen necesidades en cuanto a reformas políticas, a nivel político, importante. Reformas a nivel político en todas las dimensiones, ¿cierto? Especialmente, ¿por qué? Porque son base de generación de estigmas, ¿cierto? Y también porque generan que hay un abandono en esta población, lo que es preocupante, ¿cierto? Y atenta contra los derechos de estas personas, ¿cierto? También contra los derechos humanos, ¿cierto? Y también plantean que es necesario, ¿cierto?, mejorar estrategias sanitarias que sean
que tenga una descentralización, pero a la vez también estrategias sanitarias enfocadas hacia los campamentos, que es donde más reside la población migrante, especialmente en los territorios del norte, que lo plantea Claudia, ¿cierto? Que hayan más seguimientos rigurosos, ¿cierto? Más fiscalización. Y Cristina y muchos también plantearon, ¿cierto?, que se debiese articular este tipo de necesidades, se debiese articular esto con el proceso constituyente y las políticas públicas, ¿ya? También lo plantea Patricia también, creo. Otra de las necesidades que ven como importantes es que haya los sistemas que existen actualmente ya se vieron colapsados, ¿cierto? Que están en el sistema de migración que hay, por lo tanto es importante una renovación de estos, a partir de esta política que encuentran que es necesaria y urgente de abordar. No sé si... y una cosa importante que plantea Nelson también, y otras personas más del conversatorio, es que fortalecer los lazos comunales y territoriales, ¿cierto?, en torno a esta pandemia también ha sido una estrategia que ha permitido abordar todas las problemáticas que se han dado en torno a la pandemia, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Y a la vez, otra de las estrategias que plantean es el hecho de no solamente generar una política pública, sino que también plantean el generar también educación y sensibilización en cuanto sensibilización en cuanto al respeto, ¿cierto?, a las personas y empatía de esta población. No sé si se me escapa algo más que le gustaría aportar a ustedes. Anita estaba con el audio un poco, un poco intermitente. No sé si en esta síntesis que tú planteabas ahora entró el tema de la regularización, de la necesidad urgente de... Dentro de... Sí. Eso. Claro. Claro, eso falta un poco, que es vinculándolo un poco también a la política y al rol del Estado, importante debiese tener en cuanto a la generación de una política nueva migratoria, que también solucionaría un poco estas problemáticas de la regularización de la permanencia acá en Chile. Bueno, yo creo que en honor al tiempo también, yo agradezco la presencia de todos y todas, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por colaborar con nosotros y por también tener esa sensibilidad y el interés por la temática, ¿ya? Nada más que agradecer y decir que se sigan cuidando, que esta pandemia no tiene por dónde acabar todavía, así que muchas gracias, que todos y todas tenemos que superar esta crisis. Agradecer al intérprete también, muchas gracias por el trabajo. Agradecer, sí, muchas gracias Julio Pizarro. Yo eso solo... Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé. Todos estamos... No, agradecer la invitación, la posibilidad de compartir en esta tarde, bueno, y esperar que en algún momento el tecito sea compartido. Gracias por estos espacios, porque a través de estos espacios es que se le empieza a dar importancia a estos temas que son tan invisibilizados en ocasiones y que con cosas tan mínimas como tomarnos un té y poder comentar y que otros puedan escuchar. Se nos quedó pegada Natalia. ¿Cómo vamos a...? La perdimos. La perdimos.
Yo felizmente muy contenta por haber participado en este conversatorio, de poder intercambiar muchas ideas, reflexionar, más que todo reflexionar y crecer y cambiar muchos aspectos, tanto como ser humano y como persona, ¿no? Y poder hacer conocer todas nuestras necesidades y que seamos escuchados. Y lo más lindo, que tengamos esas sugerencias y la reflexión de poder cambiar. Entonces estoy muy feliz, gracias Anita, a todos los que estuvieron igual aquí en el conversatorio, muy feliz, contenta quedo y súper agradecida, y espero que esto se vuelva a repetir y podamos seguir creciendo más. Unos abrazos inmensos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el conversatorio, si nadie más quiere decir algo. Y nos vemos y cuídense. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, gracias. Cuidarse. Chao. Chao, chao. Chao. Tomen su tecito. Chao, chao. Gracias. Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.